Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento, hoy día estamos en el Fenix 320 con el Big Fenix Update instalado. Estamos en el aeropuerto de la Araucanía, posicionados en la pista 01, listos para despegar. Estamos ya con todo el vuelo configurado y el objetivo de este video es mostrarle el radar meteorológico funcionando y aprovechar a disfrutar de algunas vistas bonitas, un vuelo muy cortito, y aprovechar a explicarles cómo se utilizan las funciones de gain, ganancia y tilt, ¿no es cierto? Que es la inclinación del haz del radar, ¿ya? Entonces, como estamos listos para despegar, vamos a irnos aquí a ver la ruta para ver la cartita. Es Eureka 2 Juliet. Vamos a dejar cargadita acá. Acá estamos. Entonces, la carta que dice, acuérdense que está acá, vamos a despegar rumbo de pista 011, ¿no es cierto? Y sobre los 1700 pies iniciamos viraje a la derecha y seguimos, ¿no es cierto?, por este punto que está acá. Ahora, este punto que es Quebec Papa 040, ahí debemos pasar sobre 1700 pies e iniciar el viraje a la derecha. Y nos vamos a dirigir hacia Eureka, al que queremos pasar sobre nivel de vuelo 150 y posterior aerovía Quebec 803, ¿ya? Altitud de transición en Chile, en este caso son 10.000 pies, ¿ya? Elevación de la pista 321 pies. Y vamos a ponerlo de noche, aunque estamos ahí al amanecer. Ahí está. Yo le cambié el horario real solamente para que lo veamos al amanecer al despegar. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner rango en 10 al momento del despegue. Aquí vamos a poner también rango en 10, los constraint. Y aquí en este lado vamos a poner el radar del terreno. ¿Ya? Acá vamos a dejar el meteorológico. Tenemos ya todas nuestras luces ok. Las configuraciones con los packs apagados. Vamos a ver si la configuración aquí de la calibración está funcionando bien. Sí, estamos bien. Listo, entonces vamos a apagar nuestras luces. El TCAS está en TA Array. Tenemos radar de clima de Predicting Winter System activado. Vamos a dejar ahí con las luces integradas, que se pueda visualizar. Le vamos a aumentar un poquito más el brillo incluso para que se vea. Spoilers armados. Vamos entonces. Sacamos freno. Aumentamos la potencia al 50%. Vamos a activar el cronómetro acá. Ahí estamos. Soltamos freno. Seguimos hacia climb. La nueva versión del avión, el avión se inclina hacia los lados. Se nota ahí cuando hay un movimiento un poquito brusco. Vamos entonces rotando. Positive rate of climb. Gear up. Vamos a poner el piloto automático. Mientras tanto, aquí voy a aumentar el rango a 20 para que lo vean mejor. Vamos a esperar que nos indique que pasemos el descent a climb. Ahí está. Y ahora vamos a sacar flaps. Ya podemos apagar nuestras luces de runway turn off y las de take off. Vamos a encender los packs.
vuelta y vamos a sacar, ¿no es cierto? Los spoilers vamos a dejar desarmados. Estaban armados, ¿cierto? Entonces estamos ascendiendo, piloto automático. Vamos a enfocarnos ahora en lo que es el radar. Primero, fíjense acá en los rangos: 10, 20, 40, 60, 80. Y ahí ustedes pueden ver cómo efectivamente se visualiza. Cuando ustedes no vean nada, es porque o el clima no amerita que aparezca en el radar, ¿no es cierto? El METAR que tengan en este momento, o no lo han activado desde acá. ¿Se fijan? Ahí no muestra nada. Como ya sacamos el modo flex, ¿cierto? Vamos a quitar el cronómetro y les voy a explicar ahora un poquito. Vamos a poner aquí para poder escuchar la grabación también. Vamos a volver a encender el radar de clima. Ahí está. Y fíjense que nosotros tenemos esta imagen actualmente. Si nos fijamos acá en la calibración de la ganancia, lo tenemos prácticamente en automático, ¿ya? Y podemos tener menor ganancia disminuyendo la sensibilidad, dejándolo al mínimo, y van a ver cómo lo que está pintado de cierta forma, ¿se fijan? Se ve de menor. Ahora, esta sensibilidad se utiliza para de alguna forma ir limpiando la imagen que entrega el radar e ir chequeando si efectivamente te vas a encontrar con una tormenta o no más adelante. Normalmente se utiliza en automático, ¿ya? Acá el multiscan, ¿no es cierto? Puede ser manual o en automático, lo vamos a dejar en automático, y la ganancia se deja acá en cal. Ahora, si yo aumento, fíjense que, bueno, aquí ya aumenté, pasé de los 10.000 pies, vamos a colocar el modo estándar. Miren, por ejemplo, las nubes que tenemos, miren qué lindo. ¿Qué pasa? Que nosotros, si aumentamos la ganancia, fíjense cómo se va a pintar de, mira, todo rojo. Entonces uno va a decir, tengo una tormenta terrible por delante, tendría que esquivarla, y en realidad no es así, ¿ya? Entonces por eso aquí uno puede ir jugando para que lo vayan viendo de distintas formas, pero lo normal es dejarlo en automático. Ahora, lo otro es el tilt. ¿Qué hace el tilt? Regula la inclinación del haz del radar. Entonces cuando uno está taxiando, normalmente lo lleva entre 1 y 3 grados arriba para evitar que choque con el suelo, y después cuando uno está ascendiendo lo puedes mantener, ¿no es cierto?, en ese rango de 0 a 3 grados. Cuando llegas a crucero lo puedes mantener entre -3 y 1 grados. Ahí tú vas a ir viendo, y en base a eso el radar va a ir dibujando lo que vaya detectando de acuerdo a la inclinación que le des, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a aumentar aquí un poquito el rango para que vean. Miren, le voy a aumentar la ganancia para que vean cómo se pinta todo rojo prácticamente. Ahí está haciendo el escaneo completo, está dando la vuelta y ahí está pasando de nuevo, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí ustedes vean cómo lo quieren poner, pero eso no sería real, ¿se fijan? Ahora miren allá, miren eso que tenemos allá al frente, hermoso, ¿cierto? Este es clima real, lo único que cambié fue la hora. Acá vamos a llegar al nivel de vuelo 230, que es el vuelo que me ofreció Simbrief, el nivel de vuelo. Como les digo, es un vuelo muy cortito. Y ahí está el top of climb y aquí parte el top of descent. El clima, eso sí, en Puerto Montt está mejor, está más bonito, pero quería que lo vean y lo disfruten. Varios me han preguntado por interno, los mensajes de los lives, correos que me mandan,
cómo habilitar el radar en el Fenix y si realmente estaba operativo o no. Bueno, lo tenemos operativo ahora con la última versión que salió, la 1.4.0.1986 creo que es, que salió hace 4 o 5 días. Y la forma, como les digo, es primero tienen que tener un METAR adecuado. Si el clima en tiempo real no es el adecuado para que aparezca en el radar, no va a aparecer. Ahora uno puede forzar eso. Uno puede escoger, ¿no es cierto?, acá en los climas, sacar el live weather y puedes seleccionar dentro de los climas con lluvia, con tormenta, puedes setear la velocidad del viento, la precipitación, la nieve, el QNH, ¿no es cierto?, la altitud de las nubes, todo eso. Y en base a eso se va a ir pintando acá sin problema. ¿Ya? Voy a configurar rápidamente el descenso. Ya me interesa ver esa parte para que después, cuando estemos descendiendo, les pueda seguir explicando y mostrando la función del radar. Acá estamos en Sierra Charlie Tango Eco. Estoy actualizando para asegurarme de tener el último METAR. Tenemos lluvia débil, unas pocas nubes a 600 pies, broken a 2500, overcast a 4500, 10 grados, QNH 1009, punto rocío 9, sin cambios significativos. Viento variable, ¿no es cierto?, viniendo desde 140 a 200, y en este momento principalmente viene desde 180 con 4 nubes. Ya, por eso vamos a aterrizar por la pista 1.7. Entonces vamos a irnos aquí a ingresar la información al MCU. Dijimos QNH 1009, si no mal recuerdo. Volvamos a chequear. Dijimos 9 grados. Vamos a revisar acá. Tenemos 1009, 10 grados. Vamos a cambiar entonces a 10 grados. Fíjense que ya me dice ingresar la información de destino. Se fijan, es muy rápido esto. Entonces 10 grados. Y el viento era 4 nudos viniendo de 180. Entonces 180, 4 nudos. Nos vamos a ir a ver la carta de la llegada. Y vamos a hacer la RNP Zulu a la pista 1.7. Acá está. Vamos a poner de día ahora. Nosotros vamos a llegar desde el norte, directo a Aures, que es nuestro Initial Approach Fix. ¿Ya? Entonces, en este caso, déjeme ver, RNP con 0.15 de precisión y 520. Entonces en el varo vamos a poner 520. En PROC, acá vamos a poner, dijimos que era el RP 0.15. Vamos a poner 0.15. ¿Está? Y en este momento tenemos 0.03 de precisión, por lo tanto estamos bien. Vamos a colocar Sierra Charlie Tango Eco para tener la distancia al aeropuerto al que nos dirigimos, 113 millas. ¿Ya? Ahí estamos. Acá tenemos nuestro Equal Time Point. Vamos a dejarlo ahora normal en la ganancia, simplemente para que vean lo que realmente pintaría el radar sin contaminación, ¿no es cierto? Yo les mostré al comienzo para que vean la exageración. Y ahora sí vamos a poder ver las partes donde realmente tenemos nuestras células rojas ahí. Vamos entonces a ver el landing, porque esto va a ser todo muy rapidito, vamos a dejar todo. Vamos a llegar a Sierra Charlie Tango Eco, pista 1.7, la que no está seca. Vamos a colocarle Good Medium. Vamos a clicar el METAR, tenemos lluvia débil, ¿ya? Lluvia débil, 4 nubes de viento en contra. Vamos a ver el landing weight. En este momento tenemos 59.8 toneladas, de las cuales 3.5 son de combustible, y vamos a llegar con 3.5, ¿ya? Por lo tanto no tenemos que restarle nada, nuestro valor va a ser 59.8. Acá vamos a poner 59.8.
¿ya? Y fíjense, vamos a llegar bien pasaditos allá. Si le ponemos medium brake, ahí quedamos mejor. Max reverse, mejor aún. Manual landing, flat full. ¿Ok? Entonces, vamos a por ahora a colocar max reverse y medium brake, ¿ya? Medium brake lo tenemos acá. Ya como estamos en crucero, podemos colocar nuestra altitud a la que vamos a querer llegar. Y esa la tenemos acá. Entonces fíjense, nuestro final approach point son 1600. Aures a 3000. Aquí está Aures a 3000, ¿ya? Entonces vamos a dejar 3000. Ahí está puesto. Ah, se nos había olvidado apagar las luces de landing y las de ala. Ahí sí. ¿Ya? Mientras tanto, ¿qué más? Vamos a... aquí ya pronto vamos a comenzar el descenso. Como vamos a comenzar el descenso, fíjense, les quiero mostrar la vista acá del pedestal. Esta es mejor. Como vamos a descender, vamos a poner aquí below. Lo tenemos en TV Array, el resto está bien. Y fíjense que aquí en lo que es el radar meteorológico, ahora lo vamos a poner apuntando un poquito hacia abajo, por ejemplo unos 3 grados. La función de ganancia y tilt en el PMG 737 funciona igual. Los 777 también tienen la ganancia, también tienen el tilt, así que la lógica es exactamente la misma y dibuja el radar perfectamente. ¿Ya? Asegúrense sí de tener la versión actualizada del avión. Van al Operation Center y revisan tener la última versión. Una de las vistas que más me gusta a mí. ¿Ya? Yo estoy volando con todo el máximo en 4K, nivel de detalle del terreno en 400, objetos en 200, el anti-aliasing en TAA, que es el mejor en calidad. Obviamente el que obtienes menores cuadros. En este momento, si yo pongo acá Alt R, vamos a ver cuántos cuadros nos está arrojando. 80 cuadros, 78, 76 cuadros por segundo, ¿ya? Por eso ustedes lo pueden ver súper fluido. La verdad es que con 45, 50 se vería igual de fluido. Lo importante es que no tengas stutters, no se pegue de vez en cuando. Y nada, una maravilla. El avión también mejoró muchísimo con respecto a su optimización. Vamos a cortar aquí el rango para ver el momento de iniciar el descenso. Luces ya las tenemos ahí. Vamos a avisar a la tripulación que vamos a iniciar el descenso. Acuérdense que vamos a hacer una aproximación ARNAV a la pista 17. Por lo tanto, antes de Aures ya vamos a tener nuestro botón de approach armado, ¿ya? Cinco millas.
Listo, vamos a iniciar descenso entonces. Ahí tenemos Descent, Throttle Idle. Y podemos ver cómo se inicia el descenso, ¿ya? Atención, por favor. Estamos próximos a aterrizar. Por lo que deben mantener sus asientos, poner sus respaldos en posición. Aumentamos el rango ahora para ver el siguiente waypoint, tenerlo a la vista. Ahí está Sarto, sobre 6000 pies. Acuérdense que en este momento estamos con la ganancia neutral, ¿cierto? En automático. Ni quitando ni agregando, para que lo pinte lo más real posible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el radar ahora le pongo el mínimo, que serían 15 grados hacia abajo? Veamos si hay alguna diferencia en cómo lo pinta. Sí, hubo diferencia. Veamos si en el siguiente barrido cambia de nuevo. A medida que el avión va descendiendo, se va acercando, obviamente debiera ir cambiando, ¿ya? Ahora, se fijan que hay nubes, pero así todo acá al frente no muestra mucho. Vamos a ir viendo a medida que nos acerquemos más cómo cambia. Qué hermosura eso. Acá vamos a poner spoilers, nos está pidiendo un more drag para bajar velocidad y también altitud. Nos quedamos un poco altos en la senda. El nivel de transición es por ATC, pero vamos a utilizar 100. ¿Se fijaron cómo ahora empezó a pintarse a medida que nos vamos acercando ahí? Eso también tiene que ver con el ángulo de inclinación del radar, ¿ya? Vamos a cambiarlo a 5 grados, a ver, ahí. Entonces, resumiendo, en rodaje le puedes poner más 5 a 10 grados para evitar el terreno. En el ascenso inicial le puedes poner entre 2 a 5 grados positivos. Durante el crucero entre menos 1 y menos 3. Y luego en el descenso entre 0 y 5. ¿Ya? Vamos a sacar los speed brake. Ahí está. Disminuimos acá el rango, acá también. Sarto es sobre 6000 pies.
Así que ya saben, si quieren tener información del METAR en el radar meteorológico, escogen volar con mal tiempo, ¿no es cierto?, con células convectivas, ajusten el tilt para ver las diferentes capas de la atmósfera, comparen con lo que muestra el radar con el tiempo visible, ajusten la ganancia también, tanto para descartar posibles falsos positivos, o en caso de que quieran tener mayor detalle también pueden ir aumentando la ganancia y ahí ustedes van evaluando, ¿ya? Si estás evaluando, por ejemplo, una tormenta o tienes dudas, puedes probar ajustes manuales del gain para confirmar si un retorno es real o no. Por ejemplo, si el eco desaparece al bajar la ganancia, probablemente era ruido. Y si el eco persiste, es una señal real, por ejemplo, una posible tormenta, ¿ya? Miren qué lindo. Por eso, entre volar de noche y aprovechar este vuelito, dije ya, vamos a hacerlo con luz porque está demasiado lindo para no disfrutarlo. 11.700, 11.600. Vamos a avisar que ya estamos cercanos a los 10.000, ¿cierto? Vamos a activar las luces de landing y las de ala. Y el varo lo vamos a pasar a sacar el modo estándar, lo vamos a dejar en QNH 1009. Vamos a confirmar la información del METAR, realizarla, ¿no es cierto?, aquí en la llegada, a ver si hubo cambios. Retrieve METAR, vamos a ver si lo trae. Ya, ahora cambió a QNH 1010. El viento variable 2 nubes, entonces vamos a poner 1010 y 10 grados. Entonces tenemos 1010 capitán, primer oficial, el ISIS, y en performance, ¿cierto?, vamos a colocar 1010 en el QNH. La temperatura 10 grados y el viento era variable 2 nudos. Entonces en este caso, como vamos a aterrizar por la pista 17, vamos a colocar como que el viento viene en sentido, en el peor de los casos, que sería el de cola, que sería como viniendo de 360 o 0, cualquiera pueden poner, pero son solamente 2 nudos, ¿ya? ¿Se fijaron que lo puso como 000? Aquí estamos llegando a Aures, vamos a activar la aproximación. Hermoso METAR, estaba ideal para mostrar. No tenía pensado hacer este video, pero como me lo preguntaron y se dio estas condiciones meteorológicas, dije ya, vamos entonces. Aquí hay un tema, por ejemplo, respecto de la velocidad, porque no debiera pasar de los 250 nudos y está descendiendo bien, pero está casi en 260. Vamos a poner un puntito de spoiler. Vamos a ver si el motor nos acelera y empieza a perder velocidad. Mientras se mantenga en idle estamos bien. Tenemos mensaje de la compañía. Vamos a revisar, ¿cierto?, aquí en menú, ATSU AOC Menu, mensajes recibidos. Simplemente nos están avisando que estamos bien, sin retraso. Volvemos acá a Performance. Fíjense que acá sigue en idle y la velocidad ya vamos llegando a 250. Vamos a probar colocar otro puntito más de spoiler, a ver si logramos reducir más la velocidad sin empezar a exigir los motores, que no es la idea. La idea es no gastar combustible de puro gusto. Ahí están los 2 puntos de spoiler. Lo que se ve acá es la autopista, la norte-sur. Miren qué bonito. Perfecto, ahí ya bajan 240, las turbinas mantienen todavía en idle.
bajando de 230. Nos vamos a PROC, estamos a 14.6 millas, ¿eh? Acá lo pueden ver, 14.3 millas ahora. Los motores siguen en idle, aquí sigue disminuyendo la velocidad. Acuérdense que tenemos armada la aproximación, que es lo que corresponde para nuestra aproximación ARNAV, ¿ya? Disminuimos el rango a 10, aquí lo disminuimos a 20. Vamos a poner, en este caso estamos a 12.3 millas. Vamos a poner un punto de spoiler. Vamos a sacar, eso sí, perdón, dije de spoiler, un punto de flaps 1. Y vamos a sacar los spoilers. Ahí empezó a aumentar un poquito la velocidad, fíjense, 220, casi 218 por ahí. Ahí están los slats, ya. Ahí está iniciando, perfecto. Final Up. Para ayudar a bajar velocidad, porque tenemos que estar por debajo de los 200 para estirar el tren de aterrizaje, vamos a volver a poner un puntito de spoiler, ¿ya? Y vamos a bajar el tren de aterrizaje. Con eso vamos a lograr frenar bastante. Fíjense, acá está en idle. Justo en 2500, bajando el tren, perfecto. Ahora sí estamos llegando a los 200, vamos a poder colocar flap 2. Ponemos flap 2 ahora. Ahí estamos. Fíjense, sigue en idle. Vamos a sacar un punto de spoiler. Ya podemos colocar nuestras luces de runway turn off y las de take off. Vamos a poner flaps 3. Vamos a sacar el último punto de spoiler. Y ya estamos en condiciones entonces ahora de poner flat full. Vamos a armar spoilers. Y ahora vamos a asegurarnos que tengamos pista a la vista. Sacar el ángulo, vamos a ponerle 2 grados por ahí. 1000. Aquí también van a ver los efectos en las alas. Miren, por favor. Ahí ya tenemos la pista a la vista. Perfecto. Por lo tanto, vamos a continuar. Avisamos a la tripulación. Y otra cosa que cambió bastante acá. 100 above. Estamos 100 above. Vamos a sacar el piloto automático, dado que las puppy lights nos indican que estamos ahí un poquito bajo. Minimums continue. Y vamos a ver si se cumple esto que nos dicen, que ahora el avión no flota tanto. 100. 50, 40, 30, 20. Retard. Perfecto. Y aquí estamos en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. Perfecto. Y logramos salir aquí donde nos interesaba.
vuelo muy cortito, ilustrativo, demostrativo y bonito. Entonces aquí vamos a frenar. Perfecto, ponemos parking brake. Sacamos entonces ya nuestro radar de clima, ya no se nos olvida porque lo vemos, ¿cierto? Aquí acercarme para poder, el clic ahí lo tomó. Sacamos el Predicting Winter System, sacamos spoilers, sacamos flaps, el TCAS lo dejamos en TA. Vamos a hacer clic, ¿no es cierto?, en el tercer switch. Vamos a apagar las luces de landing, las de ala, vamos a sacar las de runway turn off y dejamos solamente las de taxi. Strobe, pasamos a automático nuevamente. Esperamos que tengamos acá el mensaje de flap open. Flap open, ok, y le damos clic a start. Vamos entonces ahora a quitar el freno y continuamos el taxeo ahora a nuestro gate. Podemos sacar también nuestro flight directors y nuestro radar de terreno, obviamente. Muchas gracias por elegir volar con LATAM, miembro de la alianza Oneworld. Para su seguridad, pedimos que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar cinturones sea fácil. Recuerden abrir con cuidado los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Y al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa, LATAM Pass, acumularán millas y podrán volar cada vez más. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje para que juntos lleguemos más lejos. Thank you for flying with LATAM, a Oneworld Alliance member. For your safety, please remain seated until the plane comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. Note the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight, and make sure to take all your personal belongings with you. You may use your personal electronic devices at this time. Make the most of your flight by earning miles and flying even more with our LATAM Pass benefits. No inyecté tráfico porque, bueno, lo importante es que era explicar el uso del radar meteorológico. Vamos a ir al 6. Vamos a apagar nuestra luz de taxi. Aquí vamos a seguir con nuestro vuelito. A ver cómo quedamos ahí. Un poquito más nos faltó. Ahí estamos. Parking brake puestos. Entonces, encendemos nuestro APU bleed.
Esperamos que tengamos acá APU bleed. Podemos ya apagar motores. Esperamos que la potencia de N2 baje de 30 antes de apagar nuestra luz de beacon. Cabin crew disarm doors. Ahí está. Y ahora sí, sacamos luz de beacon, cinturones de seguridad, no smoking. También cortamos, ¿no es cierto?, lo que son las bombas de combustible. Conectamos la energía externa. Estamos en condiciones también de comenzar el desembarque. Y eso era lo que quería que disfrutáramos, vieran en un vuelo muy cortito y bonito cómo usar el radar de clima, ¿ya? Así que a disfrutarlo, aprendan, practíquenlo, utilícenlo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, dejen su comentario, sugerencia, todo es bienvenido. Y si quieren ayudar, pueden aportar por medio de PayPal o el Patreon en sus distintos niveles de suscripción, estándar, deluxe y premium, en el patreon.com/latamsinpilot. ¿Ok? Eso es todo, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.